Hola a todos y todas, mi nombre es Laura Valentina Chaparro Camargo, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y para la asignatura de Derecho Constitucional Colombiano vengo a presentar el principio de solidaridad en el Estado Social de Derecho. Todo esto a partir del análisis de la sentencia C-539 del 2000. Entonces, para la presentación, primero voy a hacer una introducción a dos conceptos claves para entender este control de constitucionalidad y después voy a seguir con el análisis de la sentencia de acuerdo con el esquema presentado en esta diapositiva. El primer concepto a presentar es el de la solidaridad, el cual desde la definición de la RAE, que lo entiende como la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros u otras, tiene aplicación en el campo jurídico desde, primero, la teoría de las obligaciones, segundo, desde el derecho laboral con las responsabilidades, y tercero, en el derecho constitucional, en el cual con el principio de solidaridad que irradia todo el ordenamiento jurídico y se materializa en distintas instituciones y valores constitucionales, se establece el deber de todas las personas de contribuir y actuar de forma cooperativa para el desarrollo y el alcance de los fines sociales. Es decir, que esta responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino que también se extiende al resto de la comunidad. Este principio, que no es de carácter solidario, necesita de la materialización de otros principios, valores y garantías para que pueda ser aplicado. Está, por ejemplo, la sostenibilidad, la eficiencia, la contribución y, por supuesto, la garantía de los derechos fundamentales. El siguiente concepto que vamos a mencionar al respecto es el de la seguridad social. Este consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, en el cual se establece como servicio público de carácter obligatorio que está bajo el mando del Estado y que está relacionado con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, se divide en tres grupos principales, que son la salud, la pensión y la ABL, que es la administradora de riesgos laborales. La seguridad social es esencialmente seguridad social, solidaridad social, digo. Entonces es uno de los mejores ejemplos para visualizar cómo es la materialización de este principio constitucional dentro de este sistema de servicio público, el cual busca el cumplimiento de ciertos planes y programas para el desarrollo del Estado y para el bienestar individual, al igual que el bienestar colectivo. Entonces lo que se propone con esto es la atención de las contingencias que se presentan a los individuos, especialmente los más vulnerables, en más riesgo, con relación a los riesgos de falta de ingresos, vejez, invalidez, desempleo o enfermedades catastróficas no anticipadas, que no se pueden solucionar por medio del esfuerzo colectivo, sino que necesitan de un esfuerzo comunitario para poder encontrar una buena fuente de ayuda que sirva para cubrir las necesidades de estas personas y pues para ayudar al bienestar de toda la comunidad en general. Como lo mencionaba antes, una de las partes principales del sistema de seguridad social es el sistema general de las pensiones. En este se establece que, este es un modelo bimodal que tiene, por un lado, el régimen solidario de prima media con prestación definida, que es de carácter público, que es un fondo comunitario, en Colombia es Colpensiones, y está el régimen de ahorro individual con solidaridad. Entonces el Sistema General de Pensiones, que fue creado mediante la Ley 100 del 93, establece pues, los lineamientos y los requisitos y beneficios para las personas que se vinculan a este derecho y pueden ser atendidas y amparadas para atender sus contingencias, ¿no? Y bueno, sobre las pensiones hay tres tipos de tipos, está la de vejez, la de invalidez y la de muerte o sobrevivencia, y bueno, cada uno tiene esos requisitos relacionados principalmente con la edad, que en Colombia es de 57 años para las mujeres, 63 para los hombres. Están las semanas de cotización, que son de 1.300 semanas, 25 años, y está el capital necesario, que se utiliza únicamente en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero bueno, como lo venimos mencionando antes, este también es un muy buen ejemplo de la materialización del principio de solidaridad dentro del sistema de seguridad social, ya que muestra la protección de los sectores más vulnerables por medio de la cooperación colectiva de las personas que ponen sus esfuerzos para atender a estas necesidades sociales y que ayudan, por ejemplo, a la financiación de las personas en mayores situaciones de vulnerabilidad y pues presentan la ayuda entre distintos grupos y como entramados sociales. Ya habiendo presentado esta parte como introducción,
Vamos a seguir con la ficha de análisis de la sentencia, en la que se establece que está este control de constitucionalidad, que se presenta por la demanda de inconstitucionalidad del artículo 4 de la Ley 797 del 2003, de la Corte Constitucional por medio del magistrado Cuarento Mauricio González Gómez en el 2010, y no se presentan aclaraciones o salvamentos de votos. Sobre los sujetos y los hechos jurídicos relevantes para este caso, encontramos que el demandante es el único sujeto que se presenta, es un ciudadano colombiano llamado Andrés Chinchilla Rosso, que pone la acción pública de constitucionalidad para demandar unos apartados del artículo 4 de la Ley 797 del 2003. Y con esta demanda pretende que se declare inexequible el inciso 2 y 3 del artículo, porque vulnera, según él, los artículos 1, 48, 53 y 95 de la Constitución, que hacen referencia respectivamente al Estado Social de Derecho, a la Seguridad Social, al Estatuto del Trabajo y al deber de la comunidad de los ciudadanos con el derecho constitucional y con las leyes. Y los cargos que se presentan son por la violación de los artículos 1, 48 y 95.2, que habla sobre el principio de la solidaridad dentro de la Constitución Política. La ley que fue demandada es la siguiente: es el artículo 4 de la Ley 797 del 2003, por medio del cual se establece una reforma de algunas de las disposiciones del Sistema General de Pensiones, que se ve previsto por la Ley 100 del 93, y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y especiales. En este artículo lo que se presenta son tres incisos muy importantes, en los que primero está el artículo 17 de la Ley 100 del 93, que habla sobre la obligatoriedad de las cotizaciones, y lo que dice es que cuando las personas se vinculan al mercado laboral, independientemente del modo, o sea, por contratación y por prestación de servicios, con tal de que reciban un salario, que pues tengan ingresos, que se ha remunerado su trabajo, tienen que pagar obligatoriamente a seguridad social, específicamente lo de las pensiones, tienen que cotizarlo, y esto lo van a hacer al régimen que sea de la elección de cada persona, pero es una obligación. El segundo inciso establece que esta obligación cesa cuando la persona ya haya cumplido con los requisitos para poder pensionarse, ya sea por pensión de vejez o por pensión anticipada, ya sea de muerte o de incapacidad. El tercer inciso dice que se pueden hacer aportes voluntarios al régimen del Sistema General de Pensiones de cada persona en caso de que así lo desee. Sobre los cargos de la demanda, como le hemos mencionado antes, pues primero se establece la violación del principio de constitucionalidad como fundante del Estado Social de Derecho, artículo 1 de la Constitución, y se dice que, pues siguiendo con la idea del principio de la solidaridad social, lo que se debe proponer desde el rol del legislador para garantizar estos principios es que las obligaciones de seguir cumpliendo con la cuota de las pensiones no cese, sino hasta que deje de haber trabajo remunerado, porque si la persona sigue trabajando se debería mantener esta obligación. El segundo cargo que se presenta sobre el desconocimiento del artículo 48 y 45 establece que con esta norma demandada se le da mucha más primacía y relevancia al cumplimiento de los requisitos pensionales que a la vigencia de las relaciones laborales, lo cual viola estos principios y derechos y va a contra la Constitución. Y lo tercero que se plantea es que con respecto a la violación del artículo 53, que habla sobre el estatuto del trabajo, lo que se está haciendo es vulnerar a las personas que, si bien hayan cumplido con los requisitos para poder acceder a una pensión, tanto de vejez como de forma anticipada, pero pueden seguir trabajando, entonces se les vulnera su derecho a la estabilidad laboral, ya que tienen más riesgos de ser despedidos. Entonces esto también es parte de los cargos que se presentan en la demanda. Sobre los problemas jurídicos, aquí hay dos preguntas que aparecen textualmente en la sentencia. La primera establece que pues la duda es si la demanda efectivamente muestra que el principio de solidaridad de esta ley se ve afectado, se ve vulnerado con el artículo número 4 de la ley 797 del 2003, y también afecta a los artículos 1, 48 y 95 de la Constitución. Y el segundo, relacionado con el anterior, establece si
el régimen de aportes voluntarios al sistema pensional vulnera o no la Constitución y por lo tanto debe no ser declarado exequible o inconstitucional. Sobre la dogmática relevante para este ejercicio, pues primero, por supuesto, están los derechos fundamentales como fundamento del Estado Social de Derecho, está la Constitución y los principios constitucionales que también fundan este Estado Social. Está la presencia de la demanda de inconstitucionalidad referente a pues, el derecho procesal para ver si cumple con los requisitos legales para ser interpuesta esta acción de demanda de inconstitucionalidad. Y están las leyes del Sistema General de Pensiones que están establecidos en la Ley 100 de 1993. Bueno, ya para cerrar, sobre la ratio de siguiente, se establece que con respecto a uno de los cargos que se presenta, que habla sobre la vulneración de la estabilidad del empleo, la Corte menciona que primero, este cargo resulta contradictorio, que segundo, se basa en una inferencia debatible sobre los posibles efectos de la norma, pero no en lo que ella estrictamente dice. Lo que quiere decir que la norma demandada señala una regla que extingue una obligación jurídica, más no termina una vinculación laboral, que es lo que está asumiendo apresuradamente el demandante por de ese artículo. Entonces lo que dice es que no cumple con los requisitos para establecer este cargo y para presentar realmente una demanda de inconstitucionalidad. Entonces la Corte rechaza ese cargo y pues por lo tanto esa petición de declarar inexequible ese artículo. Y con respecto al otro derecho, el otro cargo que se establece con respecto a la violación del principio de solidaridad de este artículo, lo que menciona es que efectivamente cumple con los requisitos legales para presentarse la demanda, entonces va a proceder con el estudio. Y se concluye que esta no es una medida que afecte el principio solidario, ni que lo desconozca, porque desde el punto de vista del principio solidario no vulnera la Constitución y lo que se pretende es una alternativa para favorecer a las personas que ya cumplen con los beneficios y después de haber contribuido durante su vida laboral al Sistema General de Pensiones ya pueden acceder a los beneficios que este servicio público les brinda. Entonces, esto también manifestando nuevamente que ambos regímenes del Sistema General de Pensiones les permiten seguir cotizando voluntariamente, establece que efectivamente no vulnera el derecho, el principio de la solidaridad social. Y de esta forma la Corte decide resolver este caso declarando exequible los incisos 1, 2 y 3 del artículo 4 de la Ley 797 del 2003, y así se acaba el control de constitucionalidad de esta sentencia. Y bueno, estas son las referencias del ejercicio, y muchísimas gracias.